Gracias al Señor, en esta mañana podemos abrir su palabra y te ruego que puedas seguir con tu Biblia lo que vamos a estar leyendo, explicando y, si el Señor nos permite, aplicar a nuestras vidas su palabra. La palabra de Dios es pertinente siempre y lo va a ser para siempre. Nunca pasa de moda. Por más que se haya escrito hace más de 2000 años, por lo menos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento hace 3500 años, es vigente, es para siempre, es eterna. Y qué bueno que hoy podemos nosotros confiar plenamente en ella, con toda seguridad, entregar toda nuestra esperanza y nuestra vida a ella. Vamos a orar, hermanos, y continuamos. Padre amado, gracias una vez más, continuando en tu santa presencia. Te suplico que nos ayudes a estar atentos a tu palabra, a tener un corazón expectante, receptivo, humilde, Señor, que es el corazón que tú nunca rechazas, porque nosotros te necesitamos y queremos conocerte más, conocer qué dice tu palabra, para que nuestras vidas sean conformadas según tu voluntad para crecer en la medida y la estatura de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El título del sermón es Un llamado a vivir el presente priorizando lo eterno. Un llamado a vivir el presente priorizando lo eterno. La porción que vamos a analizar se encuentra en 1 Corintios capítulo 7, versos 29 al 31. Acompáñenme por favor a la lectura. 1 Corintios 7, versos 29 al 31. ¿Estamos? Dice así la palabra de Dios. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. La razón es porque la apariencia de este mundo, dice la palabra de Dios, se pasa. Está pasando, está llegando a su fin. Un joven de 22 años escribió la siguiente cita: no es tonto quien da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Este joven se llamaba Jim Elliot, uno de los 5 misioneros asesinados por los Guaraní, un pueblo indígena ecuatoriano, conocidos también como Aucas. Era un pueblo donde el evangelio nunca había sido escuchado, predicado. Sin embargo, estos jóvenes, no tan jóvenes en ese entonces, pero estaban en la edad madura, casados, ellos tuvieron el peso en su corazón de poder llevar el evangelio a este pueblo. Eran norteamericanos. Sin embargo, ya a la entrada de su misión con ellos, hicieron algunos contactos. Sin embargo, por situaciones que estaban ocurriendo en la tribu ahí de los Aucas, ellos fueron asesinados, los 5. Y uno podría pensar, qué desperdicio, ¿verdad? Tenían familias. Pero lo que ellos nos muestran, con el sacrificio que hicieron, nunca es sin sentido lo que hacemos para el Señor. Y recuerden la convicción que este joven tenía al declarar esto. Esta cita que recién les leí es profundo, hermanos. Les leo de vuelta para que puedan apreciar.
lo que este joven ya había creído profundamente en su corazón. Y él tenía en claro lo siguiente, decía que no es tonto, no es necio quien da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perderse, lo eterno. Y el Señor nos llama en este pasaje a que nosotros cambiemos nuestra perspectiva radicalmente de cómo vivimos en este mundo, de cómo no debemos arraigarnos a este mundo como si fuera que este es nuestro hogar definitivo. Hay algo mucho más importante. Bueno, murieron estos jóvenes, años después, el asesino, uno de los asesinos de Jim Elliot, se convirtió al Señor. No fue en vano. Muchos de ellos fueron salvos y gracias a eso pudieron otras personas entrar y evangelizar. Dios tenía un pueblo ahí. Evidentemente era inevitable que haya un peso en el corazón de alguno de los suyos para ir a llevar el evangelio. Y sin tener en cuenta, sin poner por encima de su llamado ninguna de las relaciones humanas aquí en la tierra. Y el principio que vamos a observar en este pasaje es que debido a que este mundo se dirige a su fin, el creyente debe priorizar lo eterno por encima de lo temporal de esta vida. Tenés que despertarte a la realidad de que todo lo que tienes, las relaciones que tenés en este mundo, se va a acabar. Tiene su fecha de vencimiento, pero hay algo que nunca va a vencer, que es lo eterno, lo que hacemos para el Señor en nuestro servicio a Dios. Por eso el texto empieza así, y Pablo dice en el versículo 29, tenemos el contexto de la semana pasada, donde Pablo le dice a los solteros, a los que nunca se habían casado, inclusive a los casados, que iba a ocurrir o estaba ocurriendo una crisis. Muchos decían que era una hambruna, otros persecución a la puerta. No sabemos exactamente, precisamente de qué se trataba, pero la iglesia en Corinto estaban sufriendo alguna situación muy difícil, que iba a ser imposible que la vida se mantenga igual como lo estaban viviendo. Iba a cambiar radicalmente las relaciones, las situaciones iban a cambiar. Y Pablo ahora va a confirmar ese hecho. Y entonces en el versículo 29, Pablo les dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. La palabra pero con que inicia Pablo en el verso 29 no indica un contraste, porque pareciera ser que es un contraste, como entrando a algo nuevo. Sin embargo, este pero con que inicia el verso 29 es una conexión con la idea que estaba desarrollando en los versículos 25 al 28 y más exhaustivamente o de manera completa. ¿Se acuerdan a la frase que cada uno quede como está? Y acá en el verso 25 al 28 les dijo, hay una crisis inminente, quédense como están. Los casados no se divorcian, manténganse firmes, no importa qué pase, mantenete ahí, esa es la voluntad de Dios. Y si estás en la situación de soltería, no te cases en este momento, no es prudente por lo que está aconteciendo. Entonces es una conexión a ese texto. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, cuando dijo eso en el verso 26. Y esta observación es importante, hermanos. ¿Para qué? Para poder entender lo que Pablo tiene en mente en el pasaje que vamos a considerar. Porque se puede dar a confusión, parece trabalenguas. Como que si yo estoy casado tengo que vivir como que ya no estoy casado.
Significa que yo no me tengo que juntar más con mi esposa, tengo que alejarme de mi esposa, que nuestro matrimonio sea solo de manera virtual. ¿Será que a eso se refiere? No, hermanos. Justamente por eso es importante hacer la conexión precisa con lo que estaba diciendo y lo que va a decir a continuación. Entonces Pablo les dice, pero esto digo, hermanos. Este verbo decir o que dice acá, digo, se refiere a decir algo que proporciona una explicación más completa de una afirmación. Y esto es importante también identificar porque solo los creyentes, por eso Pablo dice, pero esto digo hermanos, no se refiere solo a hombres, esta palabra es inclusiva, ¿sí? Bueno, hoy hay que aclarar a veces hermanos, hermanas, pero viene del comunismo esto. Compañeros, compañeras, te van a escuchar siempre en los discursos. Eso viene de ahí. No, cuando la Biblia habla de hermanos en este caso es genérico. Se está refiriendo a mujeres y a hombres por igual. Y Pablo se dirige a los creyentes en Corinto, a todos los creyentes, no solo a los solteros, no solo a los casados, a todos los hermanos que componían las iglesias en Corinto. Es interesante que Pablo usa la palabra hermanos. No apunta solo a un grupo, sino a todos. Porque solo los creyentes saben y pueden mediante la Escritura asimilar, hermanos, y tener la perspectiva correcta de este mundo y del venidero. Solo para nosotros los creyentes tiene sentido lo que la palabra de Dios dice respecto al futuro. El incrédulo, el inconverso, el que no es salvo, solo vive para el aquí y para el ahora. No tiene esperanzas después de la muerte. Toda su esperanza es lo que puede lograr en este mundo. Algunos dicen, bueno, el infierno es este mundo, acá ya pagamos todo, después ya no hay nada. La palabra de Dios confirma que el incrédulo no tiene fe, no tiene a Dios y no tiene esperanza. Sin embargo, los creyentes sí vivimos. Todo lo que hacemos, hermanos, es a la luz o en perspectiva de lo eterno. Es así como nosotros vivimos. Que seas vos consciente o no, esa es la realidad. Nosotros, por la gracia de Dios, hoy podemos despertarnos y darnos cuenta que lo que hacemos, cómo vivimos, va a afectar la eternidad. Este planeta, así como está, no es nuestro. No vamos a estar así para siempre aquí, no es todo lo que tenemos. Nosotros tenemos mucho más hacia adelante. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón, también dice la Escritura. Así que tenemos esperanza verdadera. No es un efecto placebo. No te estoy acá endulzando el oído para darte ánimo. No, hermanos, te estoy diciendo absoluta verdad desde la Escritura, de que hay algo mejor en el futuro, en la presencia de nuestro Señor. Pablo entonces se dirige y da esta declaración muy importante, y esta declaración es para creyentes. ¿Cuál es esa declaración? Que el tiempo es corto. La palabra tiempo es la palabra kairos, significa temporada, significa época, y es uno de los términos principales o relacionados con el fin de los tiempos. Es un término utilizado por Pablo también relacionados a los últimos tiempos. Y cuando dice que es corto, significa estrechar, apretar y comprimir. Algunos ven en esta palabra tiempo, porque no es algo cronológico. Para el tiempo como sigue, de año en año es cronos, ¿verdad? Pero esta palabra es diferente. Está hablando de un periodo de tiempo específico. Y algunos ven que esto se refiere a la inminente venida o a la segunda venida de Cristo. Yo creo
que Pablo tiene en mente también esto. Pero principalmente no es a eso que se refiere, sino a la crisis inminente que ellos estaban viviendo. Pero la palabra que engloba, para que podamos ser conscientes, hermanos, desde que Cristo vino hace 2000 años, hasta cuando Él regrese, es el periodo de tiempo que este mundo va a existir. Es decir, desde que Cristo vino, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos que la Biblia se refiere, a lo que la Biblia se refiere. ¿Por qué? Porque cuando venga Cristo va a poner punto final a la historia. Por eso podemos estar seguros de que este mundo tiene su final, sus días contados. No lo que los científicos dicen dentro de 5.000 años, 5.000 millones de años, el sol, que esto y lo otro. No, hermanos. Cuando Cristo venga, la historia termina, se cierra. Y pasamos a otra situación eterna para nunca más. Va a ser borrado todo lo que vivimos. Esa es la realidad que la palabra de Dios nos dice. Entonces, cada acontecimiento que está pasando nos tiene que llamar la atención. Todo lo que pasa en este mundo nos está acercando cada día más a ese día final. ¿Me siguen, hermano? Entonces, es importante tener eso en claro. De hecho, nosotros vivimos en este periodo de tiempo en donde Cristo vino, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y Él dijo, yo vengo pronto, es inminente, está por suceder esto y puede suceder en cualquier momento. Por eso es importante aclarar también este punto. Tenemos que ser precisos y hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí se refiere a las circunstancias prevalecientes, pero está dentro de la época, se entiende que sucedan estas cosas. ¿Se acuerdan en el año 2020? ¿Qué ocurrió en el año 2020, hermano? ¿Cuál? Vos tenés así fresquito eso. ¿Sabes qué ocurrió el 11 de septiembre del 2001, creo que fue? ¿Sabes qué ocurrió? Porque son eventos que marcan. ¿Cuándo fue asesinado el candidato a presidente o vicepresidente? Creo que era en ese tiempo Argaña, ¿se acuerdan? Se van a acordar así. Te puedo asegurar que vos te vas a acordar dónde estabas inclusive. Porque son épocas, situaciones que nos marcan. No nos olvidamos fácilmente de eso. Y eso es lo que le está diciendo Pablo. Todo lo que está sucediendo nos tiene que despertar. Nos tiene que ayudar a asimilar, a despegarnos de este mundo y tener la perspectiva correcta. Estas situaciones nos tienen que llevar a mirar a lo eterno. Digo esto porque es importante aclarar. Hay otras posiciones, pero la posición que tomamos aquí, en el temor del Señor, es que se está refiriendo a lo que estaban pasando los corintios. Por eso, como les dije, es mejor ver una referencia a circunstancias prevalecientes, a crisis que estaban experimentando en Corintios, según el verso 26. Y Pablo les dice que en este periodo turbulento, muchas clases de conductas debían ser transformadas. Pablo entonces, hermanos, llama la atención de los corintios a que el tiempo es corto. La crisis que están enfrentando, que van a ser muy duras, que están siendo duras, va a ser más duras. En la angustia que está reinando en ese tiempo, dice, esta temporada es corto, el tiempo es corto. Entiendan que esto tiene que pasar. Todos van a ser sacudidos y van a perder sus actitudes normales. Por eso, dice Pablo, debían vivir con una perspectiva correcta, con unas prioridades en la vida correctas. Esto nos da el marco para poder entrar y poder entender estos versículos desde el 30 hasta el 31.
Porque Pablo va a enfatizar de vuelta en el 31. Y dice, el mundo está pasando. Por esta razón, este relacionamiento, esta vida que tenemos acá de manera horizontal, unos con otros, sea la situación en que te encuentres, tenés que saber que hay algo más importante. Seguimos con nuestro texto, hermanos, verso 29. Por esto digo, hermanos, el tiempo se ha acortado. Entonces, dice Pablo, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Qué quiere decir Pablo? Con los que tienen esposa, vivan como si no la tuvieran. Pablo no está diciendo, vivan de manera célibe, vivan como solteros. No está diciendo eso, hermano. No está diciendo que se divorcien. No está diciendo que descuides a tu esposa. Ahora tu esposa ya no importa porque los tiempos se han acortado. Pablo no está diciendo eso. ¿Me están entendiendo, hermano? Nosotros somos raros, entendemos al revés las cosas. Por eso enfatizo, no está diciendo eso. Algunos están festejando ahí, pero no, hermano. No está diciendo eso. No está diciendo eso de ninguna manera. Lo que implica es que los cristianos deben de restringir el matrimonio al presente siglo. Y escucha bien esto, porque hay algo más importante que nuestro matrimonio. Hay algo más importante que nuestros hijos. Y ese es Dios. Dios está por encima de nuestro matrimonio, de cualquier relación de este mundo. ¿Saben por qué? Porque el matrimonio es temporal. Cristo dijo eso. A Jesús le preguntaron los saduceos que justamente no creían en la resurrección para probarle a Jesús. Y le hacen la pregunta, un hombre, una mujer tuvo un marido y se murió sin dejar descendencia. Tuvo 5 maridos sin dejar descendencia, 5 veces se casó. Entonces, para echarle a Jesús le dice, ¿y en el cielo cómo van a ser? ¿De quién va a ser esposa si los 5 la tuvieron? Y Jesús le dice, no, en el cielo no va a ser así. En el cielo no hay casamiento, sean como los ángeles del cielo, que no se casan ni se dan en casamiento. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Esto es para aquí, hermanos. Es un plan de Dios, pero es temporal. Es para aquí en este mundo. El compromiso matrimonial no puede estar por encima de la devoción al Señor. Y hermanos, muchas veces hay personas que su vida gira por completo en torno a su matrimonio. No estoy diciendo que el matrimonio es malo de ninguna manera. Pablo ya dijo eso. Pero yo tengo que tener de manera clara qué es lo que Dios piensa de eso. Y cuál es el lugar que ocupa el matrimonio en mi vida y respecto a mi devoción a Él. Nuestro cónyuge a veces lo es todo y estamos descuidando lo eterno. Estamos descuidando a Cristo. ¿Quién es primero en tu vida? ¿Tu esposa o Cristo? ¿Tu esposo o Cristo? Y Pablo nos exhorta también a nosotros. En este tiempo que se ha acortado, que resta, dice, que no debemos aferrarnos al matrimonio como si eso fuese algo perdurable en la eternidad. Yo sé que hay música romántica y te voy a amar la eternidad y todo eso, pero eso no es así. No, es mentira. No va a ser así. Debemos pensar, hermanos, en lo eterno, porque el matrimonio tiene esa tendencia a distraernos de lo eterno y de nuestro servicio al Señor. Como matrimonio, hermanos, tenés que saber que vivimos para una causa mayor.
es para la gloria de Dios. Esto es importante que lo tengan en claro. A veces los hijos son más importantes que Dios en la casa. A veces tu esposa quiere ser tropiezo para que vos no sirvas al Señor. O el esposo que no se pone los pantalones y cede ante las presiones y caprichos de la esposa. No, hermanos, Dios es más importante que tus hijos. Dios es más importante que tu esposa. Por eso siempre les decimos, hermanos, al matrimonio. El matrimonio no es un fin, es un medio que Dios establece en este mundo para nuestra santificación. No es el fin. Por eso es importante que el esposo ame más a Dios que su esposa. Por eso es importante que la esposa ame más a Dios que su esposo. Porque es en esa situación correcta en donde el matrimonio va a ser lo mejor que hay en este mundo. Vas a poder tener comunión verdadera, disfrute real, cuando pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Que nosotros no tengamos nuestra propia agenda de cómo es que tenemos que vivir en este mundo. Algunos ven, por ejemplo, su comunión con los hermanos como optativo, su congregación como optativo también. No es una opción, hermano. Eso es una prioridad para nosotros. Es una prioridad para el creyente, sea soltero o casado. Y Pablo usa este lenguaje con el objetivo de cambiar la forma en que los corintios ven las cosas terrenales. Son terrenales, hermano. Podemos amar mucho a nuestra esposa, pero es hasta este mundo, vamos a morir. Y capaz que muera antes también. No sabemos cuánto vamos a vivir nosotros. No sabemos nuestra fecha de partida. Sí sabemos que vamos a partir, ¿verdad? Verso 30. Y los que lloran como si no llorasen. Pablo usa esta expresión, o esta palabra que lloran, la palabra lloran y llorasen es la mismísima palabra aquí. Significa o es una expresión de cualquier sentimiento de tristeza, preocupación o ansiedad. Los creyentes no vivimos de victoria en victoria. Si te dijeron ese cuento es mentira. No puedes estar mal. Vos sos hijo de Dios. Sí estamos mal a veces. Sí el pecado nos afecta. Y sí a veces sí hay situaciones en nuestra vida que nos entristecen. Y sí pasamos circunstancias de ansiedades. El creyente también se deprime. Y pasamos esas cosas. No, vos estás en pecado, por eso estás así. No siempre es así, hermano. Hay veces que es por pecado, pero hay veces que no es así. Y nos sentimos. Dios nos dio sentimientos y a veces esos sentimientos se mezcla y no sabemos qué es lo que nos pasa. Necesitamos pensar bíblicamente para que nuestras emociones se alineen. Y Pablo reconoce, va a haber situaciones de dificultad. Tal vez estás pasando una situación de enfermedad como creyente. Eso no es de Satanás. Dios permite eso. Tal vez estás pasando situaciones de tristeza, la muerte de alguien está enfermo. Las circunstancias pueden variar de creyente a creyente. Puede ser tu realidad esto, que estés pasando angustias en tu matrimonio. Puede ser. A lo mejor el esposo que tenés no es piadoso y estás sufriendo. Probablemente, o la esposa que tenés no es tan piadosa. Dios no es tan importante y te causa tristeza eso. A lo mejor tus padres no son creyentes y te crea angustia. Es posible que nuestros hijos estén en rebeldía, no sean creyentes y eso nos afecta, nos entristece. Entonces, dice Pablo, los que lloran como si no llorasen, como hijos de Dios, vamos a pasar
situaciones angustiantes. Pero recordá que tiene fecha de vencimiento eso. Supongamos que yo tenga una enfermedad incurable, pero que no me mata tan rápido. Y hay enfermedades así, enfermedades y enfermedades. Y puede ser que yo viva esos 90 años sufriendo. 90 años pasa rápido. Los que tienen hijos chicos se van a dar cuenta de eso. A veces el tiempo parece que no pasa. Pero después mira, tu hijo ya está en la escuela, ya está en la facultad, así que ya. Pasa rápido. Parece que el sufrimiento no va a pasar nunca de este mundo. Sí va a pasar. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Va a pasar. No te preocupes. Aguantá. En el día, en el momento en que partamos de este mundo, que Dios nos lleve o venga por nosotros, automáticamente, hermanos, en ese mismo instante, todo dolor, tristeza, sufrimiento, llanto y muerte nunca más va a existir. Va a pasar. Va a pasar. Vale la pena soportar, hermanos. Vale la pena aguantar por nuestro Señor todas las circunstancias que nos toque vivir en este mundo. Apocalipsis 21:4 dice eso. Eso lo leímos esta mañana. Ya no habrá, dice el Señor. Y es un verbo que nos indica justamente eso. Es un indicativo, es una realidad. Va a suceder así. No va a haber más llanto. Tu sufrimiento de ahora va a cesar. Yo no te voy a mentir y decir mañana, hace esto o lo otro, trae tu diezmo y el Señor te va a quitar la tristeza. No va a pasar eso. Va a estar más sohue, ¿verdad? Menos dinero, eso es lo que va a pasar. Y más tristeza a lo mejor te va a añadir eso. No va a pasar eso, no caigas en ese cuento. Como creyentes nos toca sufrir en este mundo. Es la realidad. Y tenés que armarte de ese pensamiento. Pablo dijo, cualquiera que quiera vivir piadosamente en este mundo, ¿qué va a sufrir? ¿El aplauso del mundo? No, persecución. Vamos a sufrir por nuestra fe. Eso está ya decretado, está eso. Pero es un placer, es un gozo sufrir por el Señor. Tiene recompensas. Tiene recompensas eternas. Hermanos, debemos vivir con la eternidad en la mente. Con la eternidad en nuestra mente, hermano. La vida puesta en la eternidad mejora la vida presente. ¿Sabes que te va a ayudar a soportar tu dolor, sea lo que sea? Tu teología te va a ayudar a soportar el dolor. Tu conocimiento de Dios te va a ayudar a soportar cualquier situación. Porque vas a saber con certeza de que estás en su mano. Que Él orquesta todo eso para tu bien, aunque lo veas como algo doloroso. Dios lo decretó para tu bien. ¿Dice así la Escritura? Sí lo dice. Que a los que aman al Señor todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué quiere decir ayudar a bien? No es mejor casa, auto, dinero, no es eso. Es la conformidad al carácter de Cristo. Dios te va a transformar en tu carácter, en tu perspectiva para con Él, en tu comunión con Él, en la realidad con Él. Porque muchos de nosotros estamos viviendo vidas supuestamente cristianas, pero alejadas de la realidad, frías. Tu oración te delata en eso. ¿Querés saber cuán frío estás con el Señor? Tu oración te va a delatar. Es una oración así nomás. No hay un sentido de urgencia. Ni cuenta me doy que estoy ante la majestad de Dios. Sino que estoy orando por la comida como algo así nomás. Como decirle al que te reparte la comida, gracias, ya está. No hay un sentido urgente de agradecimiento. No hay un sentido urgente, el peso por tu familia, por ejemplo, por los perdidos o por tus hermanos. Nos acostumbramos nosotros a un estilo de vida que parece cristiano. Y Pablo dice, despiértense, el tiempo es corto. Salgan de esa situación de letargo espiritual y vivan para el Señor, sean vivos. Los creyentes somos piedras vivas. No debemos andar en automático.
Tu venida a esta iglesia, esta mañana, ¿cómo fue? De ahí me tengo que ir otra vez. Si no me va a llamar justito, el lunes me va a mensajear. O no sé qué tenés en tu mente. No sé cuál es la dificultad que surge. Evidentemente siempre va a haber una lucha. Pero es un placer. Si yo entiendo que aquí el Señor me va a confortar el corazón. Es la manera que me va a ayudar a evitar caer en un pecado que a lo mejor estoy planeando hace rato. El Señor me va a dar la gracia aquí y me va a santificar por medio de la Escritura. Y por eso hay un gozo. Es el día que más quiero que llegue. Ni la IBI, ni los miércoles. Domingo es el día que yo quiero que llegue. Y estiro ese día para que venga. Porque aquí me reúno con mis hermanos, aquí les puedo ver la cara de angustia y Dios me da perspectiva sobre algunos y puedo ver muchas cosas. Y abre mi corazón que hay necesidades afuera, no solamente los míos, hay afuera necesidades. Y el Señor quebranta mi corazón y ahí me vuelve a derretir el corazón, no ser frío, porque esa es nuestra costumbre. Entonces, hermanos, nuestra perspectiva de que vamos a morir, el Señor va a venir en breve, debe ayudarnos a pensar en lo eterno. Tal vez esto, probablemente, Dios quiera que no sea así, no tenga sentido para vos. Pero mañana resulta ser que en el análisis laboratorial va a salir que tenés cáncer terminal. Te puedo asegurar, todo va a cambiar para vos. Nada de lo que estás dando demasiado valor y que te estresa, te va a parecer ridículo, sin sentido. Visita los hospitales. Visita a personas que están ya con sus horas contadas. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren auto? No quieren auto. ¿Quieren dinero? No quieren dinero. Quiere más tiempo y ya no puede más. Quiere hacer muchas cosas y ya no puede. Hermanos, así son las circunstancias. Por eso les dije acerca de lo que pasó en el 2020. ¿Cambió algo? Sí cambió. Manipularon todo, le encerraron a todo el mundo, negocios que han cerrado, mucha gente se han suicidado. Cambió todo. Cambió la forma de vivir, uno no sabía si había esperanza para el futuro. ¿Verdad que cambian las circunstancias? Y tenés que estar consciente de que en cualquier momento eso va a cambiar, hermanos. No vaya a vivir como que esto va a ser para siempre así. De victoria en victoria, la economía va a despegar, vamos a vivir para siempre en este mundo, vamos a disfrutar 3 veces de vacaciones al año en una playa de Cancún, de lo que sea. No, hermano. Puede cambiar. Vivamos hoy a la luz de la eternidad. Los que se alegran, dice. La siguiente frase que utiliza en el verso 30, mira tu Biblia y dice, y los que se alegran como si no se alegrasen. Esto es estar en un estado de felicidad y bienestar. Pablo dice que no todos los creyentes están ahí sufriendo y agonizando de dolor. No todos pasan eso. Hay algunos que no. Pero sucede lo mismo con la alegría. Pensamos que ese gozo, ese disfrute, esa alegría que estamos viviendo va a ser eterna. No va a ser eterna. Lo que estamos viviendo en este mundo, tal vez el Señor permite que vos tengas una familia con hijos que se someten, obedientes, no tenés queja ni en la escuela. Y estás feliz, no te falta dinero, no te falta nada, estás tranquilo, estás en ese gozo, en esa alegría. Pero eso es temporal, cambia. Cuando a nuestro hijo sale un análisis, cambia todo. Cambia todo, hermano. Ya te quebranta eso. Ya no es igual. ¿Ven que las cosas son cambiantes en este mundo? No importa qué estés pasando, si estás ya pasando la bomba, como dicen algunos, o estás ya sufriendo intensamente, eso va a terminar, eso va a cambiar, son circunstanciales. No creas que eso es el todo. Algunos vienen, no sé si aquí, pero conozco que hay personas que van a la iglesia
porque su familia está bien. Y si su familia está mal, ¿qué va a hacer? ¿Te vas a apartar del Señor? No, hermanos. No importa la situación que estés pasando, está pasando una situación de alegría, de gozo. No tenés tantas noticias negativas que llegan a ti en tu casa, en tu vida. Guarda con eso. Que eso no te anestesie para vivir la realidad de lo eterno, de lo importante. Y hermanos, esta generación en la cual estamos, y Dios nos permite vivir por algo, es adicta a los entretenimientos, ¿sí o no? Si nos da gusto, no hago. Muchos no quieren trabajar porque piensan que el trabajo tiene que dar gusto. Y cuando hay presión, ¡chum!, renuncia. Que en la iglesia debe haber más entretenimiento. Las músicas muy lentas. Es algo más vibrante. Y no, hermano. No es el entretenimiento. Eso no es lo importante. Lo importante es que se cante la palabra de Dios. Que todo lo que hagamos sea para el Señor. Y los que compran, el otro grupo. De forma poética, Pablo encierra a este grupo: casados, los que lloran, los que tienen gozo, alegría, y ahora va a tocar a los que compran. ¿Y qué le dice Pablo a los que compran en nuestro texto? Como si no poseyesen. Aclaro lo siguiente. Hay creyentes que por un mal entendimiento dicen: vos no podés tener cosas buenas y lindas. No, vos tenés que vivir tipo Pablo, así, entre la vida y la muerte, con una sola ropa, y no hay que comprar nada. Si comprar algo es pecado. No es así. Pablo está dando un equilibrio aquí. Los que lloran, los que ríen, acaba de decir los que compran. Pablo no dice nunca más compre. Eso es pecado, no dice eso. Los que compran como si no poseyesen. Pablo está exhortándonos a no comprar. ¿Sí? Vamos a tener recursos. En algún momento de tu vida vas a tener recursos, poco o mucho, vas a tener. Pero no compres como si lo fueras a poseer por toda la eternidad. No te amargues la vida, le dice Pablo. Si se descomponen o pierden las cosas, o si se te roba. Uno piensa cuando compra un vehículo como eso va a durar para siempre. En el taller sí va a durar para siempre. Eso es seguro. Pero si se le raya, tragedia, ¿sabe? Y se pelea con él en el tráfico. ¿Sí? Otro, mi mamá me compró mi auto, otro yo esto. Y están ahí, como que eso va a durar para siempre. No, hermano. Si compras un terreno, ese terreno no hace para siempre. No dice que no compremos. Lo que dice es no ponga tu esperanza en ellos. Que no te desvíe de Dios lo que compras. Mantener a raya eso. No le des más valor a lo tangible, a lo que acá se va a destruir. Puede invadir a alguien ese terreno. Puede que necesites vender urgente, pero no va a ser tuyo para siempre. No te arraigues demasiado aquí, porque es una trampa. Porque vivimos como que tenemos que comprar todo lo posible. Y no es así. Cuanto más bienes adquirí, más, dice el proverbio, más angustia te estás ganando. Porque tenés que estar controlando eso. Tenés que estar pendiente de quién, si los vecinos echaron basura y ya te volvés loco. ¿Por qué yo puse ahí bien que no tirar basura y te volvés loco? Te quita la paz. ¿O no? ¿O mantener bajo control eso? No, hermano, no ponga bajo, no creas. ¿Está mal comprar? No está mal comprar. Pero ¿cuál es el propósito? Hermanos, todo lo que tenemos realmente viene de Dios. Eso es lo que vos tenés que tener en claro. Dios puede querer que vos tengas mucho
o lo suficiente. No hay problema y está muy bien. No quieras hacerte rico. Quita de tu cabeza eso. Eso es pecaminoso. Querer ser rico no es pecaminoso. Desear ser rico, sí. Dios no nos llama a eso. Si Dios quiere, te va a dar. Y su bendición siempre va a ser sin añadidura de angustia o de tristeza. No va a comprometer nunca su verdad, su palabra. Nunca va a comprometer su comunión contigo. Nunca. Te va a dar lo suficiente. ¿Querés mantener a raya tu avaricia? Todos nosotros. Y te estoy diciendo a vos que estás sentado ahí y a mí que estoy parado aquí. ¿Tenemos un corazón codicioso o no? Que alce la mano que no codicia nada. Mentiroso, ¿verdad? Tenemos codicias. Es una lucha. Y el dinero es un enemigo en ese sentido. El dinero no es bueno ni malo. Lo que haces con él sí puede ser bueno o malo. Si amas el dinero es malo. Vas a hacer cosas tontas. Pero si el Señor, hermanos, te está prosperando, ¿sí? Estás ganando mucho más. La manera que el Señor establece, el principio que nos da para mantenernos quietos, a raya, y que eso no nos haga perder la cabeza, es que usted dé conforme a lo que Él te está prosperando. Si vos no haces eso, está dando lugar a la avaricia. Porque es la manera en que Dios te va a poner a raya, hermano. No puede ser que yo aparte algo para el Señor, ¿sí? No importa si es mensual, semanal, quincenal, yo no sé cómo el Señor te prospera. Por eso el principio es así. Según Dios te hizo alcanzar, dice el texto. De acuerdo a eso, apartá para Él. Es la manera en que le vas a adorar. Es la manera en que Él te provee. Es la manera en que te sustenta. Y es la manera en que tu corazón va a estar en paz con el tema del dinero. Y vas a ser como Pablo, y que dijo, yo sé tener abundancia y yo sé padecer necesidad. Yo sé, dice Pablo, puedo estar sin plata y puedo estar con mucha plata. No me quita el sueño eso. No me quita la cabeza eso. Eso es para que atienda, hermano. Porque a veces decimos que si retenemos, que va a ser más para nosotros. No es así. Va a escaparse de tu mano eso. Pues no es tuyo. Nos aferramos a las propiedades, casas, a las cosas que tenemos, a la cuenta en el banco. Voy a nombrar al innombrable del mundo evangélico, Juan Calvino. Uno nombra a Calvino y prácticamente está invocando un demonio, ¿verdad? Y no es así, hermano. Los que no le conocen dice eso. Pero Calvino dijo, debemos vivir como si tuviésemos que dejar este mundo en cualquier momento. ¿Es así o no es así? ¿Cuánto de vida te queda? Y encima, como estás comiendo, te puedo decir que estás bajando años a tu vida. Y Pablo cuando dice, y los que disfrutan de este mundo, el verso 31, y los que disfrutan de este mundo, como si no los disfrutase. Y una observación que me olvidé de decirle, si observaron el cómo, como si no, no es literal eso. El sentido, los que tienen esposa, como si no tienen esposa, no es literal que viva así. No está dando una comparación. Pensá en lo eterno y de esa manera vas a tener a raya tu relacionamiento con tu esposa, tus hijos, en la iglesia, con los hermanos, con todos. Tu trabajo, todo, va a estar a raya. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutase. La palabra mundo aquí es cosmos. Es el sistema de la existencia humana en sus muchos aspectos. Como escenario
de alegrías terrenales, posesiones, cuidados, sufrimientos. Y Pablo dice, aquellos que usan el mundo como si no tuvieran uso de él, o aquellos que tratan con el mundo como si no hubieran hecho tratos con él. Para graficar, el jardinero fabrica sus propias plantas para trabajar. ¿Con qué trabaja? ¿Con qué trabaja, hermano? Con su poder, así digo, que sea pasto, que sea esto. No. Todo cuanto nosotros trabajamos, todos los oficios, tienen en común que son de este mundo. Usamos los recursos de este mundo. ¿O no, hermanos? Todo. Y encima no es tuyo. ¿De quién es? Es del Señor. Dios nos da. Nadie inventa nada. Transforma, hace algo con lo que ya Dios proveyó para este mundo. Todos nuestros oficios. A veces nos permite tener un negocio, está súper bien, pero vas a negociar con cosas del mundo, con cosas terrenales al final. Vas a poner un centro importador, vas a traer cosas de otros países o el oficio que quieras. Vas a trabajar con cosas de este mundo. Y te permite disfrutar eso, cierta estabilidad. Y está bien. Pero Pablo le está diciendo, tu aprovechamiento de él, ponerle límite. No es posible que no puedas leer tu Biblia. No es posible que no puedas tener un tiempo para orar. No es posible que no puedas tener un tiempo para congregarte, porque los negocios te absorben. Eso no es de Dios. No es posible. Te estás secuestrando, hermano. Estás secuestrado. Tenemos que usar lo que el mundo, aprovechar estos recursos, pero para un ratito. No son todos tuyos. Escuchamos de gente que compra inmensidad, hectáreas de terreno, pero que muere en un accidente de helicóptero. ¿Y para quién se queda eso? Le quitó el sueño eso. Para nadie, para otros. Lo mismo, lo que vos tanto te afanás, otro va a desperdiciar o a lo mejor va a utilizar bien. ¿No sabes? No hagas un trato irrompible con el mundo. Y Pablo dice, cuando dice que los que disfrutan como si no la disfrutasen, es hacer uso de algo, a aprovechar algo, y está implicando aquí el hecho de hacer negocios en la vida y en los quehaceres de la vida, de involucrarse, de ocuparse de estas cosas y hacerlo perdiendo la cabeza. Pablo no está diciendo que no hagamos uso del mundo. Pablo no está diciendo que no aprovechemos y hagamos negocios y aprovechemos los recursos de este mundo. Pablo no está en contra de eso. Pablo no está exhortando a eso. Está exhortándonos a no vivir como si esos negocios, como si esos usos y ese aprovechamiento que hacemos del mundo fuesen todo en nuestra vida. Como si viviéramos concentrados solo en los negocios de esta vida. Nosotros, hermanos, a veces estamos enredados en los negocios, en las ocupaciones de este mundo. Vivimos ensimismados que todos los negocios, que todos los quehaceres de este mundo, nosotros tenemos que entender que son temporales, son pasajeros. Los que hacen uso de las cosas de este mundo, dice otra traducción, no deben estar absortos en ellas. Porque va a pasar por alto la transitoriedad de las cosas terrenales y su verdadera importancia. Trabajaste como loco. Temprano, tarde, no tenés tiempo para tus hijos. Porque estás demasiado preocupado, demasiado trabajo. Te llenan de trabajo y perdés tu familia.
y vas a tener a lo mejor muchas posesiones. Pero lo eterno, el alma de tus hijos probablemente vas a perder. ¿Vale la pena, hermanos? ¿Vale la pena eso? No vale la pena. Por eso hay que poner las perspectivas correctas. Ningún trabajo, ningún oficio, ningún bien material es trascendente. Son todo para aquí. Puede perderse y se va a perder. La Biblia dice, va a ser quemado, va a dejar de existir eso. Por eso no tiene sentido vivir en ellas como si nunca van a terminar. Sí van a terminar. Sí va a acabar. No estoy alentando a la haraganería, no, a que tengas equilibrio en tu vida. A que hagas las cosas teniendo una perspectiva correcta. El llanto como la alegría, las adquisiciones materiales, tanto como la falta de ellas, los logros, tanto como los reveses de este mundo, son relativos y pasajeros. Y la razón, dice Pablo, al terminar el verso 31. Mira conmigo, por favor. Esta es la razón. ¿Por qué? Dice Pablo. Esta es la razón. Porque la apariencia de este mundo se pasa. El aspecto funcional es a lo que se refiere la apariencia. El modo de vida significa. Está pasando. Este modo de vida de las cosas está pasando. Este mundo en su forma actual va pasando. No hay nada sólido y duradero en este sistema mundial. Y es su naturaleza, dice alguien, pasar. Y es una locura que los creyentes actúen como si sus posesiones fueran permanentes. Por eso, hermanos, el propósito de la advertencia de Pablo es porque es insensato, es necio, echar raíces muy profundas en este mundo que va a pasar. Es como construir tu casa en terreno ajeno. Tragedias. Aunque te diga tu suegro, construye mi casa, total somos familia. No haga eso. Estás rompiendo un principio. Dejará, dice. Y sé de casos donde construyeron con mucha confianza cuando las cosas estaban bien en el terreno de los suegros. Pero después los suegros ya no les quiso más. Hubo un problema. No va a poder llevar su ladrillo. Ni un ladrillo no va a poder llevar. Así es nuestro relacionamiento en este mundo. No, nada va a llevar. No hay nada que va a sacar de este mundo. Despertá esa realidad, hermano. No te desesperes en no tener las cosas. Agradecer al Señor por lo suficiente. Y que lo que Dios te provea, que eso no te aparte de Él. Salomón bien ya dijo, no me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. Es lo mejor. No le creas a las propagandas al mundo que cuanto más tenés, más importante sos y mejor vas a vivir. Mentiras. Lo mejor es estar consciente que el plato de comida que el Señor me ofrece es Dios me dio. Y mi corazón va a estar agradecido, conforme. No me voy a preocupar de más. Y si el Señor me da más y me hace alcanzar más, yo voy a poder servirle mejor con esos recursos que Él me da. Como lo hacen muchos hermanos, a quien Dios le da muchos recursos. Está ayudando a muchos hermanos, a obras misioneras, a pastores están sosteniendo, a mucha gente, a hermanos que están en necesidades. Y lo invierte bien. Esa es una inversión correcta. A veces planeamos nuestras vidas como si fuéramos a vivir para siempre en este mundo. Y eso es porque nos olvidamos que todo es temporal. Tu salud es temporal. Tu estado civil es temporal. Tus posesiones son temporales. Tu familia es también temporal. Tu esposa es temporal. Tus hijos son temporales. Por esa razón, dice Pablo, la palabra de Dios nos manda a pensar
y a tener una perspectiva correcta de este mundo, de nuestras vidas aquí, en este mundo, cómo estamos llevando a cabo. Y que no nos apeguemos demasiado a ellas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque vivimos a la luz de lo eterno. Y eso está cerca. Y eso está a la vuelta de la esquina. La venida del Señor, verdaderamente, hermanos, es inminente. ¿Saben qué se refiere inminente? En cualquier momento. Hoy los medios de comunicación dicen, es inminente una guerra total en Medio Oriente. Están todos preparados. Algo va a pasar y va a ocurrir una guerra total. Es inminente. En cualquier momento. No va a pasar mucho tiempo. Y es lo mismo. La venida del Señor es inminente. Puede ser en cualquier momento. ¿Y cómo querés que te encuentres? ¿Frío? ¿Indiferente? ¿Cómo crees que el Señor te encuentre, hermano? ¿De qué te vas a arrepentir cuando el Señor te pida cuenta qué hiciste con los dones, con los talentos que yo te di? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Tenemos dos opciones. Y es de bendición si lo que Dios te está mostrando y lo pones en práctica, usted va a decir, gracias Señor porque hice caso. Y vas a disfrutar. O vas a decir, porque otro grupo va a decir, perdón Señor porque no hice caso. ¿En cuál de los grupos vas a estar vos? Esa decisión se toma hoy. Si el Señor habla a tu corazón, tenés que tomar una decisión hoy. Así como la decisión, si no conoces al Señor, si estás viviendo tu vida como usted quiere, tenés que arrepentirte. Cristo murió y resucitó por pecadores. Y todo aquel que crea en Él va a tener vida eterna, va a tener la perspectiva eterna, segura. Y nosotros vivimos en esa perspectiva. Si no es tu caso, hoy es día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo. Vas a ser salvo. Te va a perdonar tus pecados. Vas a recibir perdón y vida eterna. Esa es una oferta que está abierta todavía, que está a punto de cerrarse. Que el Señor quebrante el corazón de su iglesia a valorar lo que es eterno, a tener en control lo que es de aquí y de ahora. No te pertenece nada, no vas a sacar de este mundo nada. Es mejor ser generoso con lo que el Señor nos da. Eso le da gloria. Vivamos como ciudadanos del cielo, hermanos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que pudimos ser expuestos a ella. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los que están presentes en este lugar. Tú conoces sus intenciones, sus rebeldías, y probablemente estén negociando en este momento, probablemente se estén justificando para vivir o seguir viviendo en sus pecados. Señor, doblega sus voluntades, quebranta sus voluntades, Señor. Y que verdaderamente tu pueblo se rinda a ti de cuerpo y alma. Que no vivamos una vida doble, insignificantes, como muertos, sino que avives nuestros corazones. Y que tengamos relacionamientos significativos, eternos, y que veamos todas las cosas que tenemos, que provienen de ti, son tuyos, y nada es más importante que ti, Señor. Tú eres más importante. Ayúdanos a tener esa perspectiva correcta, porque fácilmente, Señor, quitamos la mirada de Cristo
y vemos nuestras circunstancias, nuestros bienes materiales, y a veces tenemos seguridad en ellos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a pensar únicamente en ti. Bendice a tu pueblo, santifica a tu pueblo, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te pido. Amén.